coquetear con la OTAN y la Unión Europea le costó una invasión. La élite ucraniana pudo haberse reflejado en el espejo de Georgia, pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque permitió que un bando de fanáticos locos coparan el poder, olvidando que esos fanáticos estaban auspiciados por la potencia rival. Si Ucrania se sabe, yo geográficamente estoy ubicado al lado de una superpotencia, yo no puedo provocar a mi vecino poderoso coqueteando con la potencia, con su enemigo, pues con la potencia rival. Eso es suicida, eso es suicida. Ucrania es un país con un 30-40% de población rusa, es decir, rusófona. Ucrania es un país dividido en dos regiones, la occidental, digamos, más ucraniana en su lengua, en su religión también, que es más católica, mientras la región este es más, pues, de lengua rusa, más cristiana ortodoxa, y por lo tanto estos ultranacionalistas empezaron pues a polarizar más el país, es decir, empezaron a prohibir el idioma ruso, es decir, el ruso dejó de ser permitido como lengua oficial, empezaron una serie de persecuciones, digamos, a dirigentes prorrusos. Entonces todo esto llevó pues a un efecto dominó. La estrategia era hacer pelear a Europa con Rusia, y qué mejor manera de hacerlo en Ucrania, ¿no? Por esa razón es que la Unión Europea desde un inicio empezó a coquetear con Ucrania, sabiendo que era la esfera de influencia rusa, y obviamente sabían que Rusia iba a reaccionar. Ya había reaccionado en Crimea en el 2014, entonces sabían que si la provocaban atacando al Donbass, no cumpliendo los tratados de Minsk, Rusia iba a terminar reaccionando, como finalmente ocurrió, y eso iba a desatar la guerra que finalmente beneficiaría a Estados Unidos. El 24 de febrero del año 2022 dio inicio a la invasión rusa a Ucrania por hasta 5 frentes en simultáneo. Así se generó una guerra por poderes entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano. A la fecha de filmación de este video, mayo 2024, la destrucción es devastadora y desoladora. Cientos de miles de personas han muerto, sobre todo militares y población civil ucraniana, millones de desplazados en una crisis humanitaria como nunca antes se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, el país entero totalmente devastado en su infraestructura, y nos surge la pregunta, ¿hasta qué punto fue inevitable esta guerra? En este video vamos a tratar de analizar justamente eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones reales de esta guerra? Y vamos a tratar de responder a las preguntas de cómo pudo Ucrania haberle dado una real oportunidad a la paz. Quédate y te cuento más. A la caída de la Unión Soviética en el año de 1991 surge a la vida pública en la República de Ucrania, fruto de la desintegración de la Unión Soviética. Luego de la firma de sendos tratados entre estas ex repúblicas, digamos, nació la República de Ucrania. Esta república adoleció de los mismos problemas que sufrió Rusia en los 90, es decir, una apertura económica forzada, la privatización acelerada de empresas, pero todo hecho de mala manera, a las prisas, con lo cual, producto de estas, digamos, ventas amañadas, gran parte de la riqueza se concentró en pocas manos, los famosos oligarcas ucranianos, que empezaron a controlar la vida económica y política del país, generando uno de los países más corruptos de Europa, ¿no? En casi todos los rankings internacionales Ucrania aparecía en los primeros lugares de corrupción, lo cual lo volvió un país, pues, digamos, que no merecía confianza, y por lo tanto los niveles de inversión extranjera eran muy pocos. Además estaba en Europa del Este muy vinculada a Rusia todavía, con lo cual, digamos que la interacción entre Ucrania y la Unión Europea era muy básica, muy mínima, y además el país continuamente adolecía de sucesivas inestabilidades políticas, justamente por la actuación de estos oligarcas que solían, digamos, apoyar a candidatos que favorecieran sus intereses por encima de los intereses generales del país. Esto derivó en sendas crisis económicas, incluida la famosa Revolución Naranja en los años 2000 y los cambios de presidente. Yanukovych fue elegido presidente varias veces, pero se disputaba esto con la presidenta Timoshenko. En fin, había toda una rivalidad política que derivó en una situación de mucha inestabilidad entrados los años 2010. Ya entrado los años 2010, el presidente Yanukovych, elegido por segunda oportunidad, ve conveniente aceptar la invitación de la Unión Europea para hacer un primer documento de entendimiento, con miras a firmar un tratado comercial más amplio que permitiera a Ucrania irse integrando a la Comunidad Europea en un proceso, iniciar el proceso de integración a través de mayores vínculos comerciales. Esto originalmente pues fue bien recibido por la población ucraniana, que vivió una crisis económica muy fuerte, pero el año 2010
2013 Yanukovych da marcha atrás y anula ese primer documento de entendimiento y lo sustituye por un documento de entendimiento con Rusia que profundizaba las relaciones con Rusia, y Rusia pues ofrecía una compensación económica a Ucrania para que no se sintiera tan perjudicada por el cambio de planes. Esto le dio un pretexto perfecto a los ultranacionalistas ucranianos que, financiados desde el exterior por Estados Unidos y compañía, se dedicaron a hacer protestas radicalizadas, altamente violentas, para desestabilizar el régimen de Yanukovych y que éste tuviera que renunciar, lo cual finalmente ocurrió. Yanukovych, ante la protesta masiva, repito, asusada por elementos desde el exterior, huye, dejando la presidencia en manos del Parlamento. Este Parlamento fue copado por elementos ultranacionalistas ucranianos que, en su radicalidad, no solamente empezaron a acercarse de nuevo a la Comunidad Europea, sino que empezaron a una campaña, digamos, antirrusa, olvidándose que Ucrania es un país con un 30-40% de población rusa, es decir, rusófona. Ucrania es un país dividido en dos regiones, la occidental, digamos, más ucraniana en su lengua, en su religión también, que es más católica, mientras la región este es más, pues, de lengua rusa, más cristiana ortodoxa, y por lo tanto estos ultranacionalistas empezaron pues a polarizar más el país, es decir, empezaron a prohibir el idioma ruso, es decir, el ruso dejó de ser permitido como lengua oficial, empezaron una serie de persecuciones, digamos, a dirigentes prorrusos. Entonces todo esto llevó pues a un efecto dominó. Obviamente estos prorrusos buscaron protección de Rusia, el vecino poderoso, y el resto es historia, ¿no? Rusia interviene a favor de estos elementos prorrusos para protegerlos, porque los considera parte de su población en el exterior. Entonces, esto es lo que realmente pasó. Las protestas justificadas del Euromaidán fueron secuestradas por un grupo de fanáticos antirrusos financiados desde el exterior. Digamos, lo que era una justa causa se convirtió en un pretexto de un drama nacional. Bueno, entonces ante esto obviamente Rusia se vio obligada a reaccionar, no solamente de un apoyo moral, sino material a los prorrusos, que ya se convirtieron en separatistas, no querían saber nada de un gobierno ultranacionalista ucraniano de fanáticos en Kiev. Ellos optaron por la separación, la secesión, al verse perjudicados por esta situación. Y entonces Rusia actuó rápidamente, ocupando Crimea, apoyando un referéndum local, anexionándose la península y Crimea, y apoyando a los separatistas del Donbass, que ya en ese momento no querían saber nada con Ucrania. Esto generó una vorágine de idas y venidas, de ataques militares de ambos lados, un primer cese al fuego por el documento de Minsk, ¿no? De Minsk I, a fines del año 2014, y el documento de Minsk II, firmado en 2015, donde había ya un cese al fuego más formal, pero digamos ambos bandos se veían con recelo, las actividades descendieron pero no se anularon, las actividades militares continuaban, y entonces esto es lo que ha llevado a una hipérbole de violencia. Y recordemos las palabras de Merkel, ¿no? Ellos aceptaron firmar el Tratado de Minsk II, cese al fuego formal, porque querían ganar tiempo para rearmar a Ucrania y evitar que Rusia aprovechara el momento y sacara más ventaja en el año 2015. Uno de los efectos, digamos, consecuencias de haber permitido que el poder político de Kiev sea copado por grupos de ultranacionalistas, antirrusos, pro-nazis, fue justamente el revisionismo histórico, que se empezó a tomar como nuevos próceres del país a Stepan Bandera, antiguo colaboracionista nazi, en la invasión de los alemanes en 1941 a la Unión Soviética, la adopción de símbolos pro-nazis en gran parte de los batallones, como el famoso batallón Azov, y también, obviamente, la persecución a la fe cristiana ortodoxa, a la iglesia cristiana ortodoxa en Ucrania, con lo cual obviamente chocaban contra la fe de gran parte de la población de Ucrania, que es rusófona, y además la persecución al idioma ruso, la prohibición del idioma ruso en el territorio nacional. Entonces todo esto ha sido un caldo de cultivo que explica los odios viscerales que han llevado a esta espiral de violencia que derivó en los años 2020 en toda esta guerra abierta entre Rusia, la OTAN, en territorio ucraniano. Bueno, y como estábamos mencionando, Ucrania se dedicó desde 2014 a 2022 a prepararse para la futura guerra. ¿Quién la preparó? Pues la OTAN, Occidente. Porque el plan era muy sencillo, es decir, Rusia en los años 2000 y gran parte de los años 2010 prosperó gracias a una alianza comercial que traía con Europa. Rusia era el proveedor de energía barata de Europa, principalmente de Alemania, con lo cual Europa financiaba, ganaba competitividad para sus industrias con energía barata, y Rusia se beneficiaba de esas exportaciones. Entonces era un ganar
ganar. Estados Unidos vio esa situación y obviamente no le convenía porque eso fortalecía a Rusia, permitía la modernización de su ejército. Entonces la estrategia era hacer pelear a Europa con Rusia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo en Ucrania, ¿no? Por esa razón es que la Unión Europea desde un inicio empezó a coquetear con Ucrania, sabiendo que era la esfera de influencia rusa y obviamente sabían que Rusia iba a reaccionar. Ya había reaccionado en Crimea en el 2014. Entonces sabían que si la provocaban atacando al Donbass, no cumpliendo los tratados de Minsk, Rusia iba a terminar reaccionando como finalmente ocurrió y eso iba a desatar la guerra que finalmente beneficiaría a Estados Unidos. Eso es lo que pasó. La élite ucraniana no supo darse cuenta que estaba siendo utilizada, que iba a ser manipulada en aras de intereses extranjeros y esa ha sido la gran miopía de los líderes ucranianos. Realmente, digamos, un ejército armado por la OTAN, entrenado por la OTAN para servir a los intereses de la OTAN, no los intereses de Ucrania. Claro que no. Entonces, realmente Ucrania fue sacrificada en el altar de la arrogancia y la codicia occidental. Y muy bien, entonces, ¿cuál ha sido esa oportunidad de paz que perdió Ucrania, que pudo haberle evitado toda esta tragedia, todo este drama? A ver, en primer lugar, la élite ucraniana tiene que ser consciente que es vecino de un poderoso rival, o sea, una poderosa potencia, superpotencia. La Rusia del 2014, la época del Euromaidán, ya era una superpotencia de nuevo en toda línea. Acababa de intervenir en Georgia. A Georgia, coquetear con la OTAN y la Unión Europea le costó una invasión. La élite ucraniana pudo haberse reflejado en el espejo de Georgia, pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Porque permitió que un bando de fanáticos locos coparan el poder, olvidando que esos fanáticos estaban auspiciados por la potencia rival. Si Ucrania se sabe, yo geográficamente estoy ubicado al lado de una superpotencia, yo no puedo provocar a mi vecino poderoso coqueteando con la potencia, con su enemigo, pues, con la potencia rival. Eso es suicida, eso es suicida. No debes hacer eso. Debió haber aprendido de Suecia, de Finlandia, de Suiza. Aún en plena Segunda Guerra Mundial, no se alinearon. Si tú sabes que tienes un vecino al lado y un vecino no tan de lado, pero tienes un par de locos que están peleando entre ellos, ¿para qué te compras el pleito? Tú te puedes declarar territorio de paz, territorio neutral, no alineado, hablar con Rusia y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo nada contra ti, somos vecinos, somos eslavos, compartimos una fe, no tengo nada contra ti, pero quiero conversar con la Unión Europea y eso no significa que me voy a unir a la OTAN, simplemente quiero conversar con ellos así como tú comercias, porque tú le vendes gas a la Unión Europea, pero yo también quiero venderle mis productos. ¿Cuál es el problema? No pasa nada, yo también quiero prosperar y quiero prosperar en paz. Te prometo que no voy a permitir bases militares enemigas en mi territorio contra ti, y estoy seguro que eso hubiera sido tomado muy bien por Rusia. Eso le hubiera dado tranquilidad a los líderes rusos, sabiendo que Ucrania no los iba a traicionar, no se iba a ir con el enemigo, porque Ucrania tiene que ser consciente de su posición estratégica, pero no fueron conscientes. Se prestaron a este juego maquiavélico de Occidente, de Estados Unidos, y ahí están las consecuencias, mi querido amigo, ahí están las consecuencias. Tuvo la oportunidad de la paz el 2014, habiendo impedido que estos fanáticos tomen el poder, copen el poder. Tuvo la oportunidad con Zelensky pudo desandar ese camino y pudo bajar la tensión con Rusia, y estoy seguro que Rusia hubiera aceptado negociar el estatus de Crimea y del Donbass para que en un futuro puedan retornar a Ucrania y se hubieran ahorrado todo este drama y esta tragedia nacional. Pero lamentablemente, el sentido común es el menos común de los sentidos y Ucrania está pagando los errores de su élite política inmadura, vendida a los intereses extranjeros, que se ha dejado manipular y utilizar. Bueno, y para aquellos que dudan de mi propuesta, dirán, no, es que el ingeniero está alucinando, eso hubiera sido imposible, eso no se puede, que no sé qué. A ver, mi querido amigo, aprendamos de México. México sabe lo que es tener un vecino poderoso. De hecho, México fue intervenido por Estados Unidos varias veces. O olvidamos el territorio que perdió en el siglo XIX o la intervención estadounidense en el siglo XX después de la Revolución Mexicana, ¿sí o no? Entonces, por eso México aprendió cómo es tener buenas relaciones con un vecino poderoso. No te conviene meterte en problemas. México, por eso, a finales del siglo XX y este siglo XXI tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. ¿Para qué se va a comprar pleitos ajenos? México tiene excelentes relaciones con Estados Unidos en los gobiernos neoliberales y aún en el gobierno de López Obrador. Mucha gente decía, no, es que México con López Obrador va a ser Venezuela. No, López Obrador ha sabido ser un excelente estadista. No solamente no se ha llevado mal con Estados Unidos, sino que ha profundizado la relación. Ahí tienen el tratado del TEMEC, donde México se está beneficiando del nearshoring, del pleito entre China y Estados Unidos. El gran ganador es México con el nearshoring. O sea, mucha de la industria estadounidense se está regresando
en territorio mexicano. Muchas fábricas chinas están yendo a México porque desde ahí van a exportar a Estados Unidos. Y México se lleva bien con Rusia también. Entonces México no se lleva mal con nadie y está prosperando. Eso es ser inteligente, mi querido amigo. ¿Qué te ganas tú buscando pleitos ajenos, haciéndote el bocón, el bocazas? ¿Qué ha ganado Cuba, Venezuela de haberse peleado con Estados Unidos? Yo no digo que te entregues a Estados Unidos, lo que digo es que no te puedes llevar mal con un vecino poderoso. Hay que tener un poquito de sensatez, que es lo que le ha faltado a los dirigentes ucranianos y han condenado a su pueblo a esta tragedia. Muy bien, mi querido amigo, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Ucrania se metió en este problema y en esta guerra por culpa de haber permitido que fanáticos pro enemigos de su vecino tomaran el poder. Ucrania debió ser consciente de su privilegiada situación estratégica. Si tienes un vecino poderoso al lado, tú no puedes provocarlo haciéndote amigo de su enemigo. Eso es una locura, no tiene sentido. Ningún país vecino de una gran potencia lo debe hacer. Entonces eso le faltó a la élite ucraniana, perdió la oportunidad de la paz, pudiendo haberse declarado neutral, territorio de paz, no alineado con nadie. Si sabe qué, vecino poderoso Rusia, tranquilo, yo nunca me voy a unir a la OTAN, te lo firmo, no pasa nada, pero quiero conversar con todo el mundo, no pasa nada, puedo hacer mi tratado de libre comercio con Europa y las inversiones llegan porque tú también lo haces, ¿no? Entonces acá no pasa nada, es puro comercio, ¿no? Y calmar los temores de la élite rusa para que no lo intervengan. Eso es lo que debió haber hecho. Y Zelensky pudo caminar ese camino, desandar la tensión, acercamiento con Rusia, pero ha sido secuestrado por una camarilla de fanáticos antirrusos, pronazis, vendidos al extranjero, que solo han utilizado al pueblo ucraniano como carne de cañón. Ese es el drama ucraniano. Esta política se puede, por supuesto, la practica México con amplios resultados, la practica la India siempre ha sido neutral a lo largo de su historia, la practica la propia Turquía, aliado en la OTAN, pero tiene tratados militares, le compró los S-400 a Rusia. Arabia Saudita, aliado a Estados Unidos en el petrodólar, se ha metido a los BRICS. ¿Entendemos por dónde va la cosa? Y para aquellos que piensan que ser neutral o no alineado significa que te vas a quedar sin padrino y te vas a estar débil, te vas a ser víctima de esto, no, por esa razón, si tú eres no alineado, tu deber es fortalecerte, desarrollar tu industria, tus armamentos, para no necesitar padrino, como lo ha hecho la India, como lo ha hecho Turquía, como lo ha hecho Arabia Saudita. Ellos no dependen de un vecino poderoso, por eso es que pueden darse ese lujo. Por eso digo, Latinoamérica debe unirse y desarrollar su propia industria para poder hacerse respetar y poder ser no alineado y prosperar en paz, como lo está haciendo la propia China, mi querido amigo. A pesar que es aliado de Rusia, no se ha metido en la guerra. ¿Entendemos cómo es la política inteligente? Pues es la que tenemos que caminar. Si consigues con este mensaje, ayúdame a compartirlo en redes para romper la censura. Cuento contigo. Entonces te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita unidad y pragmatismo para ser grandes. Hasta la próxima.